¿Dónde estábamos? Me tiene que decir usted. Not sure where we were in the No es una broma. Imagínate si yo no sé dónde estamos, ¿qué voy a hablar? Pero abra Romanos, por favor. If you can open your Bibles to the book of Romans, Capítulo 14. chapter 14. Vamos a hacer el capítulo 14 hasta el 15:6. We will do chapter 14 until chapter 15, verse 6. 14:1 hasta el 15:6 vamos a ir hoy. From 14, verse 1 to 15, verse 6. ¿Lo tiene ahí? Fíjense, hay una manito a Kelly, le consiguen ahí Romanos 14. Si usted ve que demora el hermano, le The book of Romans, chapter 14. hace el Espíritu Santo y lo dirige. Seguimos con la carta de los Romanos, ¿verdad? Estamos ya en los últimos. We're in the few last chapters. Yo espero que hayamos aprendido algo de Romanos. I hope we've learned something from the book of Romans. Y hoy tenemos un pasaje Today we have a passage, bien práctico. very ¿Se practical. acuerdan que ya empezamos con la parte práctica a partir de donde? El capítulo 12, ¿verdad? From chapter 12, we've been talking about practicality, Donde ya se nos dice que seamos renovados, transformados, that where it begins chapter 12 by saying, but to be transformed and renewed, que nuestra mente sea transformada that our minds would be transformed, y que el molde que el mundo nos quiere imponer lo rompamos and not to be conformed to the world, y empecemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. and that we begin to live according to the will of God. Y empezamos a descubrir la voluntad perfecta, buena de Dios. And we begin to discover the good and perfect will of God. Como vuelvo a reiterar, siempre primero siendo transformados y rompiendo con el molde del mundo. By beginning this transformation and breaking off from the world. Y esa buena voluntad de Dios empieza a dirigirnos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. And that good and perfect will of God directs us to become part of the church, to live in the church. Y ahí empezamos a aprender a vivir como iglesia cuando somos interactivos unos con otros. And that is when we begin to live in the church and be interactive with other people in the church. Y empiezan a manifestarse los dones. And the gifts of the Spirit begin to be manifested. Los dones que te dio el Espíritu Santo son para beneficio y edificación de mi vida. The gifts that God has given you are to benefit me and others. Y lo mismo que lo que Dios me dio a mí es para edificación de la vida de los demás. And what God has given me is to edify others. Y si usted se piensa que Dios no le dio ningún don, se equivocó. And if you think you don't have a gift from God, you're wrong. You're Algo mistaken. Dios te dio para compartir con nosotros. God is giving you something to share with us. Y a medida que empezamos a vivir esta vida en el cuerpo de Cristo, se va manifestando lo que Dios nos dio. And as we begin to live and interact with other people in the church, the gifts begin to show. Y inmediatamente después se nos dice que la voluntad de Dios es que nos sometamos a las leyes de este país, de esta nación. So then immediately after learning to live in church, we are told by the book to begin to live according to the laws of the world. Y vimos que en toda área de nuestra vida tenemos autoridad And we saw that in every area of our lives we see authorities que debemos someternos. that we have to be submissive to. La única razón por la que no debemos someternos a la autoridad era cuando contradecía la voluntad de Dios, la palabra de Dios. The only time we don't submit to the law outside is when it's against the will of God. Y vimos que una forma de vivir la voluntad de Dios es en el amor, And a way of living out the will of God is it's through love. practicando el amor, Practicing love. teniendo el amor como una deuda. Having love as a debt that you owe Nunca people. podemos llenar esa deuda, pagar esa deuda. You can never pay off that love debt. that Debemos you have amar others. y amar y amar al prójimo como uno mismo. And to love and love and love as you love yourself. Y hoy, And today, siguiendo con la parte práctica, following along with the practical part hay of algo que Christianity, sé que les va a llamar la atención, something that might call to your attention, porque me lo han preguntado unas 3.347 veces más o menos. because I've been asked this question about 3,430 times. Ese tema sale constantemente. The theme is always coming out, the topic is always coming out. Y nos dice el capítulo 14, In chapter 14, el versículo 1, verse 1, recibir al débil en la fe. it says as for the one who is weak in the faith,
welcome him, pero no para contender sobre opiniones. but not to quarrel over opinions. Y hoy vamos a hablar de opiniones. And today we're going to talk about opinions. Nos dice el pasaje que recibamos, It says to receive. no está hablando de membresía, no está hablando de ser parte de la iglesia, porque ya lo es. It's not talking about making him part of the church. He is part of the church Estamos already. hablando de una persona o de un grupo de personas que ya son parte del cuerpo de Cristo, son iglesia. Talking about a person or a group of people that are already part of the church. Y nos dice que lo recibamos o la recibamos, To receive the brother or sister, pero no para contender. but not to quarrel or fight. Y lo llama débil en la fe. And it calls that person weak in the Y faith. seguro que si yo digo quién es débil en la fe, acá ya hay dos grupos. And immediately after saying this, there's two. You begin to think of two Y groups. creo que si digo quién es débil en la fe, el grupo más grande va a ser de los que se creen fuertes en la fe. And perhaps if you divide the group of people, the people that think they're stronger in their faith are going to be more than the weaker ones. No creo que nadie diga, yo soy el débil acá de la iglesia de la fe. It's like saying, I'm the weaker one, but you're not. Pero el título de hoy But today's title es Cuando me creo fuerte soy débil. is When I Think I'm Strong, I'm Weak. Y yo les voy a decir por qué en el correr de la prédica. I'm going to tell you why as we go on the message. Porque en este pasaje que Pablo, el Espíritu Santo usando a Pablo nos va a decir, Because the Holy Spirit using Paul is going to let us know. es sobre temas que dividieron y dividen la iglesia. It's about topics that divide, that are controversial and divide the church. Y no lo vemos solo en Romanos, lo vemos en 1 Corintios capítulo 8. And not only do we see them in Romans, but we also see them in chapter 1 of Corinthians. Y lo vemos en Timoteo, And we see them in Timothy. en las órdenes o los consejos que le da Pablo al joven Timoteo. In the counseling of Paul to the young Timothy. Y tienen que ver con la comida And it has to do with food y con los días de fiesta. and with the festivals, the days of festivals. Y a la hora de hablar de esto, And at the time of speaking of this, tenemos que no dejar de lado cómo le llama a Pablo. and we can't leave aside how Paul calls out the person. Le llama opiniones. Calls it opinions. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Pablo llama a este problema opiniones que dividen. Paul calls it out and he says these are opinions that divide. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Porque desde ya para comprender el pasaje So that we can understand the passage, debemos saber diferenciar we need to differentiate en lo que es doctrina fundamental, what is fundamental doctrine, doctrina general general doctrine, y tradiciones o reglas. and traditions or rules. ¿Alguna vez han dividido las cosas así? Have you ever tried to divide it in such a way? Tenemos que aprender a hacerlo. We need to learn how to do it. Doctrina fundamental, Fundamental doctrine, la palabra lo dice, es la doctrina del fundamento. the word says it. It's it's a foundation. La doctrina de la iglesia The doctrine of the church, está fundada sobre las enseñanzas de Jesucristo it is established with the teachings of Jesus y lo Christ que los apóstoles también expandieron. and what the apostles began to teach and preach. Les voy a dar un ejemplo And I'll give you an de example una doctrina fundamental. of a fundamental doctrine. Toda iglesia cristiana Every Christian church que tiene su doctrina fundamentada en la enseñanza de Jesucristo y de los that apóstoles, has their doctrine based on Jesus and the apostles, cree en la venida de Jesucristo. they believe in the coming of the Lord. ¿Estamos de acuerdo con eso? Are we in accordance with Eso es that? lo que habla la Biblia. That's what the Bible Eso es says. una doctrina fundamental. That is a fundamental doctrine. Si hay un grupo que no cree en la venida de Cristo, no es un grupo cristiano ortodoxo. If there's a group of people that don't believe in the second coming of Christ, they're not orthodox Pero Christians. dentro de la doctrina fundamental But within the fundamental se doctrine, abre un abanico de oportunidades but there's a whole fan of opportunities que that open up surgen a través de la interpretación that are because of the interpretation que se le llama doctrina general. that are called general doctrines. ¿Por qué? Porque cuando decimos Jesucristo viene, Because when we say that Jesus is coming back, toda la iglesia dice amén. the whole church says amen. Se supone que ustedes iban a decir amén. You should have said amen. Jesucristo viene. Jesus Christ is coming. Ah, bueno, si no tendríamos que empezar de vuelta a enseñar a ver si esa es la doctrina. No. Jesucristo viene. Jesus Christ is coming. Jesucristo viene, Jesus hermano. Christ is coming. Entonces, pero ¿qué sucede? But what happens?
todas las iglesias cristianas creen que Jesucristo viene, All Christian churches believe that he's coming. pero ahí back, empieza lo que se abre la doctrina general. but that's where general doctrine ¿Por begins to open qué? up. Why? Porque básicamente hay 4 formas de interpretación, Because basically there's 4 ways of interpreting, escatológicamente hablando. scatologically speaking. Unos dicen que Jesucristo viene antes de la tribulación. Some people say that Christ is coming back before the tribulation. ¿Verdad que sí? Right? Eso es lo que yo creo personalmente. That's what I believe personally. Pero hay hermanos que dicen, no, Jesucristo viene en el medio de la tribulación. But some brothers say that Jesus Christ is coming in the middle of the tribulation. Hay hermanos que dicen que Jesucristo viene después de la tribulación. Some brothers say that he comes after the tribulation. Y hay hermanos que dicen que Jesucristo viene en etapas, que eso ya es medio... And they say other people say that Jesus Christ is coming back in stages. Pero la doctrina fundamental es la misma. But the fundamental doctrine is the same. Jesucristo viene. Jesus Christ is coming. Que haya hermanos que piensen de diferentes maneras dentro de esas 4 escuelas, That there might be brothers that think differently within those 4 types of doctrines. no los hace que están afuera de la iglesia. They don't make them like as if they were outside of the church. Eso es doctrina general. That is general doctrine. No sé si me entendieron la diferencia. Do you understand the difference? Y está lo que se llama tradiciones o reglas. And then there's the traditions and rules. El problema con las tradiciones y las The reglas problem with the traditions and rules es que las reglas y a veces las tradiciones también is that the rules and sometimes the traditions, se hacen para vivir en comunidad ordenadamente. they're done so that we can live in order. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado que la regla no pase a ser tan o más importante que la doctrina. We can't make those rules, regulations become more important than doctrine. La doctrina es importante. Doctrine is important. Las reglas cambian Rules change porque las situaciones cambian. because situations change. Todos tenemos reglas. We all have rules to follow. En la casa tenemos reglas. At home you have rules. Usted debe tener reglas en la casa, si no su casa sería un desastre. You should have rules at home because or else your house would be a Y si su mess. casa es un desastre, pues quizás le falten reglas. And if your house is a mess, it's because you need rules. Pero todos tenemos nuestras reglas. But we all have certain rules. En casa no se come en el sillón, a veces se rompe eso. At home you can't eat on the couch. Entonces todos nosotros cada vez nos vamos a la mesa a comer. So then we go to the table and eat. El gato come en cualquier lado, rompe todo. The cat can eat Él no anywhere tiene and break regla. everything. He doesn't have Y rules. por eso hace lo que se le da la gana. That's why he does Pero todos whatever he nosotros pleases. tenemos But reglas. everybody else at home has Y un día nos rules. vamos a levantar en huelga por esas reglas. One day we'll. Pero todos tenemos reglas para convivir. En la iglesia tenemos reglas. In the church we have rules. Por ejemplo, les pedimos que no coman. Es una regla, que no coman en el For santuario. example, you can't eat in the ¿Por sanctuary. qué? Para cuidar la carpeta, para estar comiendo. Why? It's to clean the carpet and everything else. Porque, verdad, es bueno que tenemos un lugar para comer. We have a place to eat. Ojo, nadie se va al infierno porque coma ahí atrás de la silla escondido sin que yo lo vea. Nobody's gonna go to hell Pero if they're está mal. eating and hiding Pero behind the está chair. But that's wrong. ¿Verdad? O a las 2:30 empezamos el servicio, es una regla. Or we start the service at 2:30. It's Imagínense a que rule. no dijéramos domingo servicio. Well, imagine we say Sunday ¿Y a qué service. hora? At what time? Cualquier hora que quiera. Whatever time you please. Y te aseguro que de mañana sería 1 o 2 los demás todos después del mediodía y los muchos ni se sabe. Entonces, ¿a qué hora empezamos? So ¿Qué what- hacemos? No, hay que tener reglas. We need ¿verdad? to have rules. Pero la regla no es más importante que la But the doctrina. rules are not more important than the La doctrine. regla puede cambiar, quizás cambiemos el horario. Sometimes we Nos can, juntamos a las 5 de la mañana. we can change the hour that we start. Bueno, no, todavía queda así porque ya veo que no Maybe le at gusta 5 esa a.m., but no. Y lo que Pablo va a hablar ahora, vamos a conversar ahora es sobre opiniones. And what Paul is going to speak about is about opinions. Porque hay cosas que en la Biblia son ambiguas. Because in the Bible there's things that vary, that change. Y el Espíritu Santo nos permite que tomemos una opinión And the Holy Spirit lets us make an opinion, sin hacerlo una doctrina. obviously without making it into a Y doctrine. de eso tenemos que tener cuidado. And that's what we need to watch out. Esto Pablo lo llama, Paul calls it, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, opiniones. opinions. Entonces, esas opiniones And those opinions están causando divisiones. are causing division. Y a unos se les llama débiles en la fe. And they call them weak in the faith. Y a otros son, si ya unos son los débiles, los otros quiénes son. If there's a weak in the faith, Los fuertes. then there's strong O in los the faith, maduros. or the O mature in por lo the menos faith. así nos creemos. Or
perhaps we think we're Y not quizás that. después del servicio nos demos cuenta de que somos débiles. And perhaps after the service we think we learn that we're weak. Porque el problema acá Because the problem here, no es la opinión, sino lo que hace la opinión. it's not the opinion, it's what the opinion does to the person. Vamos a identificar el problema, aunque ya lo dijimos, vamos a identificarlo más exactamente. So let's identify the problem here. Versículos 2 al 4. Verse 2 to 4. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Primer problema fue ese. Segundo problema, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día, lo hace para el Señor. El que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Para identificar los problemas, básicamente son dos y sencillos. There's about two problems and they're simple ones. One, Es el problema de la comida. it's a problem with the food. ¿Qué comemos? What do we eat? Uno dice, yo como de todo. Some people say I eat everything. A mí todo lo que camina va a parar al asador, decimos And los abuelos. everything that walks, I put it in Cuando hay the hambre, grill. ni los gatos pueden andar cerca porque ¡chum! Todo comemos. Some people eat of everything. Y otros dicen, yo como solo legumbres. And some others say I only eat vegetables. No sé si te ha pasado. I don't know if it's happened to you. Me han invitado muchas veces a comer. I've been Para invited muchas veces. to go eat Ustedes no me places. han invitado, pero me han invitado a comer. Entonces, sobre todo en el sur, ¿qué te invitan a comer? Asado. What do they invite you? The people that from the south? Entonces, Barbecue. vos llegás y ves la parrilla, esto va a estar hoy bien. So then you see the grill and it's everything. Pero siempre aparece alguien. But somebody always comes along. Díganme una cosa, Tell me something. ¿está bueno comer carne? Is it good to eat meat? Y The vos person mirás la asks. parrillita, ¿está And you buena? look at the grill with full of meat. ¿Y qué le vas a decir? Que no, And what are you going to tell them? está No. buenísimo, tenemos Good to que eat. sacar. Por allá también comemos cosas como morcilla, We eat, I don't know ¿no? what they're called. Creo que capaz que todos la conocen. Pero eso es hecho con sangre. They're sausages made out of blood. O si no te dicen Or else they say que acá en el versículo 21 lo toca penitas. that in verse 21 it calls it out. ¿Está bien tomar alcohol? Is it good to drink Y vos alcohol? mirás para el costado y hay 4 cajas de cerveza, 200 cajas de vino, whisky. Y vos, ¿para qué me preguntás si ya compraste todo? And you look over, there's already alcohol there at the barbecue, and the person is asking for nothing. Pero But el problema no es ese. that's not the El problem. problema es cómo la opinión afecta. It's how your opinion affects En other este people. caso, In this case, Pablo dice, hay una división porque hay gente que come de todo there's a division because some people say they eat everything, y hay otro que come legumbres. and there's others that only Imagínense, eat vegetables. Imagine. aparte de todas las divisiones que hay, Among all the divisions that already exist, tener que fundar una iglesia, having to make a church, ustedes saben los carteles cómo son, you know how the banners are. Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de los santos poderosos que caen del cielo y se vuelven a levantar, que comen legumbres. The names can be long at times. Or Me olvidé el nombre, todo ese nombre, that whole name that he just mentioned, que comemos de todo. or the church that eats Y everything. eso, aunque lo vemos hoy como un chiste, causa divisiones. And even it might sound like a joke, but it's cause of division. El otro problema, que ya vamos a seguir hablando, The other problem is es los días de fiesta, que se nombra aquí. the days, the festival days. También en Gálatas se habla de eso. They speak also in Galatians on this. ¿Por qué se habla de esto? Why? Why is it spoken here? Porque seguramente, Because surely, tanto en el problema de la comida como en los días de fiesta, because in the days of what people eat in the festivals, en el caso de la iglesia de los romanos, in this case of the church in Romans, está afectando la opinión de los judíos que se convierten al cristianismo.
the opinions of others are affecting the Jewish people that are coming to Porque Christ. usted sabe que en el Antiguo Testamento había muchas restricciones en cuanto a qué comer. Because you know that in the Old Testament there was a lot of restrictions No on sé si ha food. leído eso usted. Debería leer un pasaje capaz que Levítico, capítulo 11. As for example in the book of Leviticus, chapter 11. Debería leer un pasaje cortito, tan Deuteronomio también. Mire el versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. Y mire lo que no se puede comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, ese no lo conozco, somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Prohibido comer. There's certain birds here listed that you cannot eat. Así que hoy si ibas a salir de acá y te ibas con una ensalada de murciélago, estabas en pecado. También sabemos, lo puse como ejemplo, les quise leer esto ahora, pero también sabemos el cerdo en el Antiguo Testamento está prohibido. Pigs or pork was prohibited in the Old Testament. Así que todo For el que example, comió bacon esta mañana arrepienta. if you had bacon this morning, Porque repent. sale del cerdo, ¿no? Ya le agarré, ¿no? Ahora, uno dice, pero si eso está en la Biblia. And people say, well, that's in the Bible. Y es claro que está en la Biblia. And it's clear enough that it is Pero in here. tenemos que aprender a interpretar la Biblia correctamente porque es cuando surgen estas But divisiones. we need to interpret rightly the Bible. Leí muy cortito el testimonio de un doctor, creo que en Inglaterra. I read the testimony of a doctor in England. ¿Saben cómo se convirtió él? You know how he came to faith? Leyendo el libro de Levítico. Reading the book of Leviticus. Eso es increíble porque leer el libro de Levítico y convertirte es increíble. That's very incredible because the book of Leviticus Porque is habla very todo hard. de reglas. It's about rules. Pero él se convirtió porque él dijo, algo acá va a fallar y yo voy a demostrar que está mal la Biblia. And he thought he was going to prove the Bible wrong in the book of Leviticus. Pero él leyó el libro de Levítico But as he kept on reading the book of y se dio Leviticus, cuenta que todas esas reglas he realized that all those rules de no comer todos estos of animales not eating such and such animals fueron dadas por alguien que sabía el daño que hacía comer esos animales en ese estado en que estaba Israel en el desierto. were given by somebody who knew the reason why they told them not to eat those type of animals in the desert especially. Pero lo que nos llamó a la atención But what called the doctor's attention fue que los descubrimientos se hicieron cientos de años después del Éxodo. is that he realized that the discoveries were done before the Exodus. Ya en la época moderna la ciencia empezó a descubrir los daños de comer esos animales en esas circunstancias. The modern science began to learn what the dangers of eating those animals Entonces that dijo, God had ¿quién given les them to dijo eat. a ellos que no comieran So ellos? then the doctor said, who told them not to eat those animals? Moisés no podía haber sido. It couldn't have been Moses. Entonces el Espíritu Santo So then the Holy trató con Spirit, él y él se dio cuenta, solo Dios puede haberlos cuidado de esa manera en el desierto. the Holy Spirit dealt with that doctor and he realized that it was only God who told those Porque people todos not to esos eat them. animales, Because all those animals, y déjeme hacer énfasis en el cerdo, porque yo nunca comí murciélago ni let me gallinazo, make emphasis on the pig, on the pork. y como ese que vimos allá, el que anda buscando y pum, y se clava la garza, no, el pelícano, que si yo sabía ya le daba, porque vamos a probar. Pero el cerdo, Pigs, todos sabemos we all know que hay que cocinarlo muy bien that you need to cook it very well por la bacteria que tiene en su cuerpo, because of the bacteria that you find que in a the los body humanos nos hace daño. that are not good for us. Entonces, ¿quién sabiendo eso cuidó a su pueblo? Dios. So it was God who knew better that to tell the people not to eat that animal. Pero transcurriendo el tiempo y hoy en el Nuevo Testamento, But as time went by, and now in the New Testament, la Biblia nos dice, mata y come. the Bible says, kill and eat. Eso se le dijo a Pedro. That's what Peter was told. Y tengo muchos pasajes para hablar de eso, pero no es mi punto hoy. And there's other passages that can explain that Aunque better, algunos los vamos a volver a tocar. but that's not the point today. Y en Primera de Corintios, In the first book of Corinthians, capítulo 8,
chapter 8. También hay un problema con la comida, There's also problems there with food, pero está más relacionado con el aspecto de la idolatría, but it was related to idolatry, de la carne que se ofrecía a los ídolos of meat that was offered to idols, y después se vendía en las carnicerías. and then they were sold in the butcher Y había un shop. problema de conciencia ahí de los hermanos. There was a problem there of conscience with the Y el brothers. problema en la iglesia era, ¿será bien que coma esa carne? ¿Estará bien? And the problem in the church was, is it well for me to eat that Y Pablo meat? le dice, el problema es la conciencia y cuiden la conciencia, pero ¿cuál? La mía, no la del otro. And Paul says the problem there is with the conscience, so be Entonces, careful with other people's consciences. identificando estos dos problemas So identifying these que two causan problems división, that cause division es que Pablo tiene que llamar a un grupo los débiles de la fe. is that Paul calls them weak in faith. Pero cuando vemos el pasaje, But when we see the passage, Pablo comienza a hablar del otro grupo como también débil, aunque no lo llama débil. Paul calls the other group also weak in faith. ¿Por qué razón? Why? Porque lo primero que debemos saber Because the first thing we need to know es que no debemos menospreciar is that we cannot not like por causa de la opinión. because of other people's opinions. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces, The first thing we need to have in our no minds, menospreciar por causa de la opinión. not to reject others for their opinions. Versículo 3. Verse 3, El que come de todo, the one who eats of everything no menosprecie al que no come. may not judge the other. Fíjese el versículo 10, tiene que seguirme para saber dónde ando. Verse 10, Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. For we will all be before the judgment seat of God. ¿Por qué no debemos menospreciar a nuestro hermano Why shouldn't we judge our brother si tiene una opinión diferente if he has a different opinion than you, a la mía? than mine? Imagínense cuando hacemos el camping, el día del bautismo, entonces vamos todo el día. Remember that when we go to baptisms in the Entonces park, tenemos que buscar un parque we need to find a park y separamos mesa. and we separate tables. De este lado los que comen de todo. On this side, the ones who eat Y everything, de este lado los hermanos que comen solo legumbres. and on this side, only the ones that eat vegetables. Pablo dice, no hay que menospreciar. Paul says we cannot make those differences. Si un hermano tiene una opinión diferente a la mía en cuanto a esos temas, If my brother has a different opinion than me on those lo topics, primero que debemos hacer the first thing we need to do es menospreciar. is to Y acá me empiezo a meter it's to have an opinion, en el grupo que se cree el fuerte. and this is the group that think they're strong. Porque si yo me creo fuerte Because if I believe I'm strong y estoy menospreciando a un hermano and I'm judging a brother por causa de su opinión de lo que come because of the opinion of what they eat o de los días que celebra, or the days they celebrate, después vamos a hablar un poquito de eso, yo no soy fuerte, soy débil. I'm not strong, I'm weak. No sé si lo habías pensado, I don't know if you thought of it like pero that, quizás nos creemos fuertes but because we might think we're y strong maduros espiritualmente. and maturely spiritual, Entonces yo voy a un lugar but so then we go to a y place soy el maduro, and I'm the mature yo one. ya, después de Jesucristo vengo yo. After Jesus, me, Oh, so, hermano, venga, gracias. oh, come and eat, brother. Y yo me siento a la mesa And I sit at the table y tremenda parrilla, and a big grill there, pero no me sirven morcilla. but they don't give me a blood sausage. Entonces yo estoy en la casa de esos hermanos que con todo el amor me invitaron. So then I'm at the house of my brothers that they invited me with such love, ¿Y la morcilla? and the sausages made out of No, blood. nosotros no comemos morcilla. Pensamos que está bien delante de Dios no comer morcilla. We don't eat those sausages because it's not right for God. Y yo digo, pero es el mejor chiste que me han hecho. And then I say to them, oh, that's a joke. ¿Por qué sos tan débil en la fe? Why are you so weak in the Todavía faith? estás atado a esas cosas y empiezo a hacer gala de mi madurez. So then I began to speak as though I was mature. ¿Sabe qué estoy demostrando? You know what I'm showing there? Que en realidad soy débil. That really I'm weak Porque no estoy teniendo en cuenta a mi hermano. because I'm not taking in account their opinion. Y eso es lo que el pasaje tiene como enseñanza detrás de todo esto. And that is what this passage has as a teaching from the ¿Por background. qué of no it. debo menospreciar a mi hermano? Why should I judge others? Porque el Shouldn't I judge versículo others? 3 me dice Because verse 3 tells me, que Dios lo ha recibido. because it says, for God has welcomed him. Porque Dios nos recibe en base a nuestra fe. God receives us and welcomes us because of our faith. Y ese hermano come o no come, pero ha creído en But Jesucristo. whether that brother eats or not, that brother has believed in Y eso es lo Jesus. que nos debe
debe importar a nosotros. And that's what should be important to us. ¿Qué me importa lo que come o lo que no Who come? cares what they eat or not eat? Si ha entregado su vida a Jesucristo. If they've given their life to Christ, Al final va a tener que dar cuenta a su Señor, no a mí. at the end he's going to have to give an account to God, not to Porque me. dice el versículo 6 Because verse 6 que says cada uno haga todo para el Señor. that everybody should do everything for the Lord. Sea que coma o sea que no Whether coma, they eat or not, lo hace para agradar a su they Señor. do it to please their Lord. Es decir, que cuando alguien me invita a comer o invito a alguien a When I comer, get invited to go eat or somebody comes to my no house to se eat, trata de juzgarlo por lo que come o por lo que no come. it's not about judging for what they eat or No not. se trata de menospreciar al hermano y decir, ay, como le falta crecer al It's not about hermano, passing judgment and saying, oh, how weak our porque no brother, come lo que yo como. because they don't eat what I eat. Se trata de estar felices y contentos porque es un hermano que ha entregado su vida a It's Jesucristo. about rejoicing because that person has given their heart to Christ. Y no para agradarme a mí, sino para agradar al Señor. Y eso es lo más importante. Whatever they do it to please their Lord and not me. El problema también está aquí The problem here is si lo hacemos para agradar al Señor. if we do it to please the Lord. Porque yo ahora voy a abrir otra puerta de esto. Because now I'm going to open up another side of this problem. Y es donde hay más controversia. And there's a lot of controversy here. ¿Lo hago para el Señor Do I do it for the Lord? o lo hago para mí? Or do I do it for me? ¿Y por qué estoy preguntando esto? And why am I asking this? Porque yo he hablado con personas Because I have spoken to people, and respecto a estos temas. according to Y these ustedes ya topics, saben lo que pienso. and you know already what I think, Y varias veces les he dicho, ya basta de esto, porque Era- parece que la Biblia habla de comida, de tomar, nada más. maybe it's enough already of these topics, sometimes I say. Pero muchas veces But many times, la conversación termina the conversations end up con esta pregunta. with this ¿Lo question. estás haciendo para el Señor? Are you doing it for the Lord? Porque aquí es donde a veces caemos, Because this is where we may fail at times. en el error In the mistake de tomar la palabra of taking the word o la opinión, or the opinion of no someone, para estar bien con el Señor, sino para estar bien conmigo. not to please God, but to please Voy a ourselves. ser más directo. So I'm going to be more direct now. Por ejemplo, As an example, me voy a poner de vuelta con el ejemplo de la comida. I'm going to put as an example the food. Tráiganme una buena morcilla. Bring me that blood sausage. Cuando yo como algo, When I eat something, lo hago bajo sé que a Dios le agrada, I know that it pleases estoy God, convencido, that I'm convinced, o lo hago porque a mí me gusta. or do I do it because I like Y it? ahí está el pecado. And that is the sin. ¿Me están entendiendo? Are you understanding A me? mí, yo pongo mi gusto, I put my taste, mi deseo, my desire, lo que a mí me gusta what I like, en estos temas, in these themes, lo pongo and I put por it, encima de que si a Dios le agrada o no le agrada. I put it over whether it pleases God or not. Es decir, lo voy a decir más claro todavía. I'm going to make it more clear now. Yo puedo decir, I can say, bueno, pero si en la Biblia eso no está muy claro, well, it's not very clear in the yo Bible. como. I ¿Y eat. por qué como? And what do I Y eat? porque a mí me gusta, Because I like to eat. no porque al Señor le agrada. Not because it pleases Y ahí the Lord. está el problema. And that is where the problem Que cuando lies. comemos That when we eat, o cuando guardamos algún día festivo, or when we hold a special day, no lo hacemos porque a Dios le agrada, we don't do it because it pleases God, sino porque a mí me gusta. but because I like Y it. ahí está el problema. And that is a Pero problem. si lo haces But if you do it, sabiendo que agradas a Dios, knowing that you please God, nadie puede menospreciar. no one can judge you. Nadie puede menospreciar. No one can judge you. ¿Por qué no qué es lo que debemos, cuál es el otro peligro What is the other danger? a la hora de las opiniones? At the time of making an opinion, Juzgar, to judge, juzgar, to pass por judgment. causa de esa opinión. Because of that opinion. Versículo 3, Verse 3, parte B. part B. El que come, no juzgue al que come. The one who eats, do not judge the one who doesn't eat. Versículo 5. Verse 5. Uno hace diferencia entre el día y el otro. One person sees one day, not the other. Otro juzga iguales todos los días. The other one judges all days. Tiene la palabra alike. juzgar constantemente. And the word judgment is there. Versículo 10. Verse 10. Pero tú, But you, ¿por qué juzgas a tu hermano? why do you pass judgment on your brother? Nuevamente. Again. Versículo 13. Verse 13. Así, esto ya es la orden.
Now this is an order. Así que ya no juzguemos más So let us not judge anymore, los unos a los otros. one to another. Más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. But do not make any stumbling block for your brother or ¿Por qué no sister. podemos juzgar eso? Why shouldn't we judge? Una, no menospreciamos. Because then we pass judgment on them. Dos, no podemos juzgar. But we cannot judge. ¿Por qué no podemos juzgar? Why? Porque el que lo debe juzgar Because the one who should judge no es person, el hermano, sino su Señor. it's not the brother but the Lord. Cuando juzgamos respecto a esas cosas, When we judge according to those things, nos estamos poniendo en lugar del Señor. we are taking God's place. Y el que va a juzgar eso es el Señor, no yo ni usted. And the one who will judge that, it'll be God, not us. No, ¿por qué no juzgamos? Why don't we judge? Porque dice el versículo 10 Because verse 10 que says todos, that everyone, todos, everyone, mira para el lado, look to the y side, ese que tenés al and the lado, one next to y you, que tenés atrás, and the one who y you que have tenés del behind, otro lado, and in front of you, dice el versículo 10, says verse 10, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. will all appear before the judgment seat of God. Algunos no han leído esta parte y los hace temblar, Some have read this part and it makes them tremble. pero todos, All los que estamos acá, that were here, todos los que somos parte de la iglesia del Señor, all that we are part of the church of Un día, Christ, one day, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. we will stand before the judgment Y seat of sabe que God. yo un día prediqué de esto, One day I preached on del this, tribunal de Cristo, no sé si se acuerdan, of the judgment seat of Christ. pero iban a estar solamente los cristianos, But only Christians are going to be there. los nacidos de nuevo, The ones who have been born again. los justificados por la fe. The ones who have been justified by faith. Ese es el tribunal de Cristo. That is the judgment seat of Va a Christ. ser para los cristianos. It'll be for Y Christians. todos And all los cristianos Christians van a estar ahí. are going to be there. ¿Haciendo qué? What are they going to be doing? ¿De fiesta? Party? No, la fiesta viene después. No, after the party. Primero tenemos que comparecer. First we have to stand. Te está temblando te está incomodando la silla, pero vamos a estar ahí parados delante del Señor. We are going to be standing before the ¿Y Lord. por qué vamos a estar ahí? Why are we going to be there? Porque toda tu vida, Because your whole life, como hijo o como hija de Dios, as a son or a daughter of God, va a estar siendo juzgada. it's going to be judged. Esas cositas que te pensás que nadie sabe, vamos a estar todos mirando la televisión. All those things that you think no one knows about are going to be exposed then. Y mira que parecía que, qué bueno que es Dios porque lo perdonó. God is good because He's forgiven many of our Y yo que sins. voy a estar mirando diciendo, mira, después me toca a mí, ¿ves? I'm going to be looking at other people's Acuérdense ese día lives para and no then tomarme el pelo. it'll be my turn. Que yo tuve misericordia con ustedes. Sus obras y las mías van a estar delante del tribunal de Your Cristo. lives and my life are going to be before God. Incluso esto va a estar delante del tribunal de Cristo. And even this is going to be before Porque el God. Señor va a decir, ¿te acordás aquel día que menospreciaste al hermano porque no comía tal cosa? Do you Ahí remember está. that day that you passed judgment on that brother that didn't eat such and Entonces such nuestras thing? horas van a pasar por el fuego And our words are going to go through the fire. y solo van a salir las que son buenas, las que hicimos buenas obras. Only our good works are going to Buenas pass en through el the fire. sentido de que nuestra intención, Good in the sense Era that our agradar a intentions was to please God. y cuando menospreciamos a alguien o juzgamos a And alguien, when we judge someone, no estamos haciendo una buena obra. we're not doing a good work. A Dios no le agrada eso. God is not pleased with that. Y lo otro que debe tener en cuenta, And the other thing we should keep in account, que es importante, that is also que important, dice que cada uno dará cuenta de sí. everyone will stand, everyone will be given account for themselves. Versículo 12. Verse De 12. manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. So each one will give an account of himself to God. A mí no me van a llamar por el soldado Bustelo. They're not going to call me on behalf of Emma, Soldado Bustelo. Lieutenant Emma. Bustelo, hermano. A mí no me va a llamar el Señor y decir, a ver, vení, dame cuentas del soldado. They're not going to ask me to give an account for Emmanuel's life. Él va a tener que dar cuenta delante de Dios por sí mismo. He will have to give an account for himself. Y yo voy a ser llamado para dar cuenta de mí. And I will be called to give an De mi account for vida. my life, for my Es life. decir, que muchas veces To say that many times, la excusa que tenemos nosotros the excuse that we have many para times hacer algo que no agrada a Dios, to do something that doesn't please ponga God. atención en esto porque a partir de acá ya no sirve esa excusa. Pay attention now.
Es decir, pero yo mentí But I lied one time porque un día escuché a Vanina mintiendo. because I heard Vanina lie one Y si day. Vanina miente, ¿por qué yo no puedo And mentir? if Vanina lies, why can't I lie? Y Dios me va a decir, ¿y quién sos, Vanina? And God is going to ask you, who are you? No, Vanina? pero Or- ella no, deja que ella voy a arreglar con Vanina. But she did it, but God will say, oh, Pero voy a estar I'll parado deal del with her. Señor que sabe todas las cosas, But I will be standing before God who knows all things, incluyendo las intenciones del corazón. including the intentions of your heart. Y voy a estar dando cuenta, se ríen ustedes, ¿qué tendrán que dar cuenta ustedes? Some Que people de are dos ahí, smiling, las dos amigas. wondering what they're going to have to do. Cuenta de sí mismo. You're going to have to give an account for yourself. La parte seria de esto The serious part of all this es que muchos de nosotros vivimos como si ese momento nunca va a llegar. is that we live in such a way that that moment is never going to happen. Y es hora de que pensemos And seriamente, it's time for us to take it seriously, no para vivir con miedo, not to live not to live afraid, sino para vivir la vida que al Señor le agrada. but to live the life that pleases the Lord. Que un día todos vamos a estar parados delante del tribunal de Cristo That one day we'll all be standing in front of the judgment seat of Christ, y vamos a dar cuenta de sí. and we will give an account of Nos ourselves, guste o no nos guste, whether we like it or not. ahí vamos a estar parados. There we will be. Y según conocemos al Señor, And according we know the Lord, delante de Dios no hay excusa. before God there is no excuse. Porque el salmista dijo, Because the psalmist said, si huyera a los montes, if I would flee to the hills, ahí estás tú. there I can find Y you. si me fuera al fondo del mar, If I were to go to the depths of the ahí ocean, estás tú. you are there. Es decir, que cuando te escondiste It's to say that when you hid yourself para hacer lo que no deberías, to do that thing that you were not supposed no to do, estabas solo. you were not by O no yourself, estabas con el otro, la otra. or you were not with the other person. Ahí estaba el Señor. The Lord was there. Se te apagó el domingo. Your Sunday's been moved, Pero es la verdad. but it's the truth. Es la verdad. It's the truth. Entonces, no debemos juzgar al hermano. We cannot pass judgment on Porque someone come else, o no come. whether they eat or don't, Porque a veces cuida un día o otro día. or they take in account one day, not the other, Porque el que va a juzgar eso es el Señor. because God will judge all that. Y no juzgamos And we don't judge porque el versículo 13 because verse nos 13 dice says que to us cuando lo hacemos, that when we do it, ponemos tropiezo. we put a stumbling Así que block. ya no juzguemos más los unos a los otros, So let's not judge one another, sino más bien decidir no poner tropiezo but we don't put a stumbling block or hindrance u ocasión de caer al hermano. or a hindrance in the way of the brother. Y acá viene algo también importante. And something important comes up here Cuando now. juzgo a un hermano When I judge a brother, o menosprecio a un hermano o una hermana por estas cosas when I judge someone else because of these things que no son doctrinas sino cuestión de opiniones, that are not doctrine but things of opinion, yo puedo ser lo que la Biblia llama piedra de tropiezo para esa I can persona. become a stumbling block for that person. Y eso a Dios no le agrada, And that doesn't please God. porque piedra de tropiezo significa Because stumbling block means que esa opinión mía that my opinion puede llegar a herir tanto a la persona, could hurt that person a in such a way ofender tanto a la to persona, offend that person in que such esa a way persona that person decida empezar a distanciarse de la iglesia del Señor y en definitiva del Señor mismo. may begin to depart from the church of God. Y de eso también voy a tener que dar cuenta. And of that I'm going to have to give an account to. Porque estoy ofendiendo a alguien que entregó su vida a Jesucristo. Because I'm offending somebody, hurting somebody Por that gave their una life to cosa Christ. tan sencilla como una comida. Because of something so simple as O food. tan sencilla como un día de fiesta. Or something simple as a day they take Porque los into judíos consideration. seguían en la iglesia, muchos de ellos guardando sus días de Because fiesta. many Jewish people in those days kept some of the days of festivals. Y al final that del they had. día al Espíritu Santo no le importaba. And at the end of the day, the Holy Spirit is not ¿Por interested qué? in all Y these para things. terminar con esto. Why? Porque debemos definitivamente acordarnos Because definitely we need to remember que el prójimo, that the brother, mi hermano, mi hermana, my sister, my brother, es más importante que mi opinión. they are more important than my opinion. Pablo tenía una opinión personal. Paul had an opinion about all Fíjense el this. versículo 14. Look at verse 14. Yo sé I know, y confío en el Señor Jesús. and I am persuaded in the Lord Miren lo que Jesus. dice Pablo. Look what Paul says. Que nada That nothing es inmundo en sí mismo. is unclean in itself, Más para los que piensan que algo es inmundo, para él lo es. but it is unclean for anyone
¿Saben qué who pensaba thinks that it's Pablo? clean. You know what Paul thought? Yo pienso que puedo comer de todo. I think I can eat everything. Pero si hay alguien que no lo piensa, es para él. But if they don't, the other people don't think so, that's for them. Acompáñeme a 1 Timoteo. 1 Timothy, if you can go No there. le iba a dar esta cita, pero se la voy a dar para que juntos la veamos, que sigue siendo la opinión del Espíritu Santo a través de Pablo. 1 Timoteo 4, Chapter 4, 1 Timothy hablando chapter 4, de estos tiempos, talking of these times. dice, sigue la idea, dice, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la opinión del apóstol, So the apostles' y opinion, vale la pena usar ahora esa palabra porque Pablo era apóstol, because Paul was an apostle, tenía la autoridad de apóstol en su vida. he had the authority of Y apostle el in his Espíritu life, Santo lo está usando para dejarnos estas cartas a nosotros. and the Holy Spirit was using it to leave us these things behind for Y us. Pablo dice, personalmente, He says, personally, yo no veo que haya nada malo. I don't see anything wrong. Para mí no hay problema. There's no problem. Pero si hay alguien que lo tenga, para él es. But if there's somebody that thinks Y so, eso it's no for tiene que them. afectar And that shouldn't affect la relación mía con mi hermano o mi hermana, my relationship with my brother or y sister, mucho menos que por mi opinión afecte la relación de esa persona con Jesucristo. or because of that my relationship would affect with the Lord Jesus Christ. ¿Por qué? Why? Porque nos dice el versículo 14 Because verse 14 says que más importante que mi opinión that more important than my en opinion, este tipo de cosas, quiero recalcar eso, in these type of no things, tiene que ver con doctrina fundamental, it's not about fundamental tiene que doctrine. ver con opiniones referentes a estos problemas de comida It's y de día de about fiesta. opinions on food and festival Y days. más importante que eso And more important than that, es seguir la ley del amor. it's to follow the law of love. La ley del amor The law of love debe ser más importante que mi opinión. should be more important than my opinion. En el versículo 15 Verse 15, dice, pero si por causa de la comida it says, for if my brother is grieved tu hermano es contristado, by what you eat, ya no andas conforme al amor. you are not no longer walking in Ahí love. está el problema. That is a problem. Que yo me creía muy espiritual y muy fuerte. That I thought I was strong, Y di mi opinión. and I gave my opinion. Ah, mira, este no come Ah, nada. look at that person doesn't eat. ¿Ah? Pobrecito. So Lo sorry que se for pierde what they're missing, por estar con esas cosas en la cabeza. for having those little things in their Y por mi minds. opinión orgullosa, And because of my proudful porque no es opinion, otra cosa que eso, because it's nothing else than that, hiero al hermano o a la hermana. I hurt my brother or sister. Ahí es donde está el problema. That is where the problem lies. Que el que como dijimos en el título, As we said in the title, que el que se sentía fuerte that the one who thought they were strong, pasa a ser débil, they become weak, porque en realidad no ha crecido. because really they haven't grown. Por una sencilla razón, For a very simple no reason. está teniendo en cuenta al hermano o a la hermana. They're not considering their brother or sister. Necesita crecer, necesita madurar. They need to grow, they need to mature. El fuerte The strong pone primero al prójimo, first puts the other person in por una first place. sencilla razón, For a very simple reason. porque Cristo murió por esa persona. Because Christ died for that Esa es la person. persona madura. That is a mature person. Piensa en su hermano They think of their brother para que no salga dañado de la opinión personal so that their opinion doesn't hurt them y se debilite. and become weak. Versículo 21. Verse 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano haga tropezar. It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother O se to ofenda o stumble. se debilite. Or maybe a stumbling ¿Por block qué or estoy become hablando weak. esto? Why am I talking about Porque this? lo primero que deberíamos pensar Because the first thing that we should antes de think andar contendiendo por cosas que ni la Biblia hace contienda, before becoming fighting about things that que not in son the Bible simplemente opiniones does. It's only y opinions. que cuando se dan con la idea de bendecir y de edificar, And when we give an opinion, it's to bless and to pero edify muchos las somebody. ponen en la mesa Many people put it on a table para hacer de esto una conversación que traiga divisiones. just to simply fight as Porque hay another gente thing on. especialista en esto. Because there's people that become Oh, specialized estamos in todos this. contentos a punto de comer. Che, ¿se deberá comer esto? We're about to eat and somebody says, oh, can Y we se can we supone drink que es that? espiritual. And supposedly they're spiritual. Y empieza la contienda. And they begin to fight. Y a mí, te digo la verdad, la conciencia no me dice nada. Yo le doy.
And I don't have a problem with my Poneme conscience. ahí una vaca hervida que yo... And I eat of Gloria everything. a Dios, esto es la comida del cielo, hermano. I eat of anything. Sin carne no se puede vivir acá. You can't live without meat. Es algo que desde chicos nos enseñan así. Something that from one little they Las taught us. ensaladas te las como por ahí, ¿verdad? Maybe sometimes I eat salad. Pero si no hay algo más, para mí no hay comida. But if there's nothing more than a Y a mí salad, me that's not puedes food. tirar con todos los versículos que se te ocurran en la Biblia, And you can hit me with all the verses in the Bible, que yo no voy a parar de comer. and I'm not going to stop Porque eating. para mí, en mi conciencia, eso no está mal. For me and my conscience is Y not lo he wrong. aprendido de la palabra de And Dios. I have learned from the Word of God. Pero si para vos eso te hace mal, But if for you it's not good, yo dejo de comer la vaca. I'll stop eating meat Porque tengo que aprender because I need to learn que a vos te hace daño. that it hurts you. Y si a vos, en tu conciencia, lo mejor es comer solo legumbres, And perhaps in your conscience it's only good to eat vegetables. te aseguro que para mí va a ser un esfuerzo titánico. I can assure you that it'll be a titanic Pero effort no on voy my a behalf. comer carne. But I'm not going to eat meat. Porque yo no quiero tu mal, quiero tu bien. Because I don't want, you're wrong, I want Yo you no to quiero good. que te separes del Señor porque yo estoy comiendo carne o lo que I sea. don't want you to walk away from the Lord because I'm Yo eating tengo que meat. pensar que la sangre de Jesucristo te compró. I need to think that the blood of Christ bought you. Y vos sos mucho más valioso de lo que a mí me guste comer. And you are more important than what I like Y eating eso es lo que debemos pensar. And that's what we need to think. Cada vez que estas cosas tan profundas salen a la conversación, Anytime these type of topics come to the yo conversation, ya no tengo que pensar lo que a mí me gusta. I don't need to think what I like. Si vos pensás If you think que comer legumbres es la vida cristiana, that eating vegetables is the Christian life, servime un plato de legumbres que te voy a so acompañar. serve me a plate of vegetables. Después voy that a I'll eat. casa y me preparo un churrasco. Pero After I get home, I can eat por a causa de tu vida, But because of you, yo no puedo hacer otra cosa. I cannot do something else. Porque podés debilitarte. Because I can make you weaker. Tu vida, Your life, la mía, my life, es más importante que el gusto de qué comer. are more important than whatever taste of food you may ¿Estoy have. siendo claro con esto? Am I being clear with this? Porque siempre sale a la luz. ¿Es bueno comer esto? Because always the same question over and over. Is it good to eat this? Una cosa es aprender, otra cosa que pasen 20 años de vida cristiana y sigamos con el temita. One thing is to learn and the other one is to go 20 years of your Christian life asking the ¿Y same por qué question. nos falta crecer? Because we need to grow. Porque cuando yo pongo muchas veces eso y lo he visto de algunas personas, Because I've seen it from a few people. es porque a la persona le gusta, no porque está pensando en mí o en el hermano. That when they eat something, it's not because they're thinking of their brother or sister. Y ese es because el they like problema. it. And that's the problem. Ese es el problema. That's the Estoy problem. pensando en lo que a mí me satisface, me gusta. I'm thinking of what satisfies me. Sin embargo, And in spite of el that, apóstol que fue por todo el imperio predicando, the Apostle Paul, who went throughout all Asia and through the empire, él preaching, tenía su opinión. he had his Y él opinion. era judío. And he was Jewish. Y él decía, para mí todo está bien. He said, for me, everything's good. Porque oramos, bendecimos y atacamos. We pray and we bless the food and we eat it. Pero si yo voy a un lugar donde eso no está bien But if I go to a place that's not well, y llega el hermano, and it hurts the brother, lo debilita, and make it weaker, yo como lo que ahí me sirve. I eat whatever is served to me. Los misioneros Missionaries, aprenden esto muy rápido. they learn this very quickly. No sé si le conté alguna vez una historia de un misionero I don't know if I told you the story of a missionary que lo escuché predicar. that I heard him preach. Y él era pastor en Venezuela, He was a pastor in Venezuela. en Caracas. In Él Caracas. vivía en la ciudad, era pastor de ciudad. He was a pastor in the city. Pero un día el Señor le dijo, dejas todo y te vas a la selva. But one day, the Lord told him, you leave everything and Le you go estoy to the diciendo, jungle. la historia larga se la estoy comprimiendo. And we do see the story to a shorter Y story. nos empezó a contar su forma de aprender ahí en el campo misionero. And the pastor began to share how he began to learn in the jungle. Y una de las cosas que tuvo que aprender es la cultura de las tribus. One of the things that he needed to learn was the culture of the tribes there. Porque si vos vas con estos problemitas a una tribu, te aseguro que no los ganás para Cristo. Because if you go with these little problems to a tribe, indigenous people, they're Vos not tenés que gonna, hacerte como you're ellos. not going to win them to Christ. Y eso You become like them, significa incluso comer la dieta de ellos, including eating what they eat. que es muy diferente a la que tenemos nosotros aquí en la ciudad. That is very different than what we eat here in the city. Y una de las cosas que él tuvo que aprender era comer lombrices And he had to learn to eat worms y vivas. and live worms. Pero, ¿alguien agarró una lombriz alguna vez? Have you ever grabbed a live worm? Hay gente que le da hasta asco agarrarlas. Some people are disgusted just to El touch them. problema de estas lombrices en la selva de The Venezuela problem with these worms in the jungle es que no es la lombriz que vos conocés. is not the Son one unas that you know. lombrices así, They're huge,
gruesa horns, como un dedo, así. thick as your Y finger. él nos mostraba la foto, levanta, y And he had pictures y eso showing the tenés que worm. invocarlo acá. And you have Pero to, porque ellos lo comen así. you have to eat it Te because está dando asco, ¿verdad? they eat it live. Pero es por un alma. But it's for a Es soul. para poder hablarles de It's Jesucristo. to be able to speak to them about ¿Estarías Christ. dispuesto a hacerlo? Would you be able to do that? Eso es lo que nos está hablando el capítulo 14 de Romanos, That's que es más importante una vida de lo que a vos te gusta comer. That's what chapter 14 talks about, that the life is more important than what you like to eat. Y un día iban por el río, And one day he was walking in the river, sabiendo que por ahí había alguna tribu. knowing that one day he would find a tribe. Iban caminando, And they were walking. iban con uno que era indígena y le servía de traductor. And then he had the interpreter there who was indigenous as well. Y se pararon en el río. And they stood there by the Y el river. pastor le dice al traductor, le dice, And the pastor told the estoy translator, con esa sensación de que alguien nos está mirando. I feel like somebody's watching us. Y el indígena le dijo, es que nos están mirando. And the indigenous translator said, yeah, they're watching Y us. hace rato. And a long time ago. ¿Y they were dónde watching están? us. And where are they? The Bueno, pastor están asked. por ahí, del lado del frente, le dijo más o menos. No, And bueno, then the indigenous person said, yeah, they're hitting. paremos y hablemosle. So they Entonces, stop and talk to them. decirles que somos, queremos hablar con ellos. And tell them that we want to talk to Y them. este le decía en una lengua ahí de la selva. And he was speaking to them in their language. No, esa no. Les hablaba. Entonces, al rato se asomó uno. So a few minutes after, one of them came out. Y de ahí los miraba. And they looked Y at le him. hablaban. And they spoke to them. Y después empezaron a asomarse otros y a acercarse. Others began to appear and to get close. Confianza empezó a ver, eso es lo primero. And they began to have confidence in them. Y de repente, And all of a sudden, de cerca de ellos, sin que ellos se hubieran dado cuenta, very close to them, without them noticing, apareció una mujer a woman came out, teñida de rojo, dyed in this con red los color, pelos largos, with long hair, semidesnuda como cualquier mujer en la selva, half naked as any other woman in the jungle, su cara pintada. with her face painted. Era la bruja de la tribu. She was the witch of the tribe. Y se presentó ahí y se empezó a reír. And she began to laugh. Y los indígenas riéndose. And the indigenous people began to laugh with Y el her. pastor no entendía nada. And the pastor didn't understand. Y el traductor riéndose. And the translator was also laughing. Y él dijo, y me empecé a reír porque había que reírse. And the pastor began to laugh because everybody else was Vaya a laughing. saber el chiste, pero basta con tal de hablarle de Cristo. He was just wondering what everybody was Y laughing cuando at. paró un poco la risa, dice, ¿qué dijo la bruja? But when they stopped laughing, he asked the translator, what did she say? Es que vos no sabés quién son estos. And they said, well, you don't know who these people are. Estos coleccionan cabelleras. And they collect people's hair. Y a la bruja le gustó la tuya. And De eso se estaban witch, riendo. the witch likes your hair. Y ahí tuvo que ir con ellos. And he had to go with them. ¿Y sabe qué comió? And you know what he ate? Monito. Monkey. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Con el correr del tiempo, Long as the time went by, ahí se levantó una iglesia. there's a church Y planted ahí había there, un pastor. and there's a pastor ¿Y there. todo cómo comienza? And how did it begin? Pensando en el hermano. Thinking of the other person. ¿Te das cuenta qué sencillo que es predicar a Cristo a veces? Do you realize how simple it is to preach Christ? No poniendo mis cosas primero y poniendo a las vidas And primero. not putting my interest first, but the interest of others? Y esto es lo que le interesa tratar al Espíritu Santo en estos capítulos. And this is what the Holy Spirit is interested in treating in these La chapters. comida, los días de fiesta, ok, ese es el problema, pero la realidad Food and festivals, that's the reality, but the true es que como reality is, hijos de Dios tenemos que cuidar al hermano. but as sons and daughters of God, we need to take care of our brothers. Y si me creo fuerte y And if espiritual, I think I'm strong and eso spiritual, se demuestra en el cuidado que tengo de los otros. that shows in how I care for others. No en menospreciar y en juzgar y en criticar, Not in judging and criticizing others, sino en tener en cuenta que lo que yo haga puede afectar positivamente o negativamente a mi hermano. but keeping in mind that what I say or have an opinion on can hurt Y somebody segundo, else. And second of all, Primero la vida de mi hermano y mi hermana, first the life of the other y person, segundo que la obra del Señor and it's the work of the es Lord, más importante que mi opinión. is more important than my opinion. Porque el versículo 20 Because verse 20, dice, no destruyas la obra del Señor. do not destroy the work of God. Perdón que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Do not, for the sake of food, destroy the work of Todas God. las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Es decir,
la obra del Señor to say that the work of God está por encima de mi opinión. is over my opinion. Y si mi opinión, And if my y opinion, escuchemos esto porque esto es donde muchas veces nos cuesta. and let's listen because this is where it gets hard. Si mi opinión If my va a opinion hacer daño a un hermano y a la obra, is going to hurt somebody else in the work of te voy God, a dar un consejo bien I'm going to práctico. give you some practical counseling. Cerremos la boca. Let's close our mouths. ¿Es tan difícil eso? Is that so hard? Yo sé que algunos van a decir sí, Some might say yes, porque yo la tengo que decir. because I need to speak. Yo tengo que largar mi opinión. I need to speak my mind. Pero ¿sabes qué? But you know what? Cuando pasa eso, When that happens, daña a la persona por estas causas de it opiniones, hurts the person because of the opinions. es porque el egoísmo sale a través de tu vida. It's because there's nothing but greed in your life. Porque si por el bien del otro me tengo que callar la boca, But if for the good of the other I need to be quiet, me callo la boca. I stay quiet. Quizá en algún día lo pueda hablar, Maybe another day I can talk pero about ahora it. But now, el hermano, la hermana, the brother or sister que yo considero débil, that I consider weak, lo tengo que cuidar. I need to take care of that No lo person. tengo que menospreciar ni juzgar. I cannot judge him or her. Y no estoy hablando de recién convertidos. And I'm not talking about just people Pablo coming le to está the Lord. hablando a toda la iglesia. Paul's talking to the Acá no church. se trata de tiempo en el Señor, This is not about time in the Lord. aunque a veces lo relacionamos. Even though sometimes it's Oh, related tengo to it. 25 años de convertido, yo soy muy Oh, espiritual. I'm 25 years in Christianity. I'm very A spiritual. veces no, Sometimes a not. veces demostramos que no. Sometimes we show that Se it's not trata true. de que a veces, It's about no importa el tiempo en el Señor, whatever time you por do the Lord, distintas causas, for whatever la causes, persona no ha crecido the person has y not sigue grown, manteniendo quizás una opinión and diferente. they still have a different opinion. ¿Cuál es el trabajo tuyo y mío? What is your work and my Si work? es que somos maduros, If we are mature, educar con la palabra de we Dios y want to apoyarla. give the word of God to back them up, Apoyarla. to help them. ¿Eh? Oh, ¿cuál es el tema de hoy? Oh, what is today's topic? ¿Qué se puede comer? ¿Otra vez? What we can eat? Ayer o Again, después hablamos de eso. Vamos a hablar del Señor. let's talk about the Lord. Vamos a hablar de otras cosas. Let's talk about other things. Porque muchas veces Because many times nos juntamos. we get together. Nos juntamos para compartir. We get together to share. Nos juntamos para tener comunión. We get together to have Y communion. siempre hay alguien And always there's somebody que la manda. that speaks too Y much. normalmente la manda, And regularly they speak too much. la sirve en la mesa They put it on the y table. el que armó el lío desapareció. ¿No te pasó The eso? person who began the problem takes off. Están todos en la mesa discutiendo y va, que la Biblia dice que yo, que mi experiencia, y el que dijo eso se fue para el And baño. everybody stays in the table arguing, and the Bible says, in my experience, and the person who's No, y después standing vuelve y dice, ¿por qué están peleando? and then they hermano? come back to the table and they say, Tremendo. why are you fighting? ¿Por qué pasan esas cosas? Why do things like that start? Porque no tengo interés. Because I don't have interest. O no tomo interés real en mi hermano y en mi Or hermana. I don't take real interest in my brother. El ejemplo más grande The greatest example que nos dice el capítulo 15 del 1 al 6 para terminar that chapter 15, verse 1 to 6 es Jesucristo. is Jesus El Christ. ejemplo de Cristo es más importante que mi The opinión. example of Christ is greater than my opinion. Fíjense los versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ese es el trabajo de las personas que se saben maduras. Soportar la flaqueza del débil. It's to accept the weaker brother than you. ¿Y cuál es la llave? And what is the key to Y this? no agradarnos a nosotros mismos. And not to please ourselves. ¿Por qué? Why? Fíjense el versículo 2. Verse 2. Cada uno de nosotros Let each of us agrade a su prójimo en lo que es bueno, please his neighbor for his good, para edificación. to build him up. Pero acá viene el ejemplo. But now here's the example. Versículo 3. Verse 3. Porque ni aun Cristo For Christ did not se agradó a sí mismo. please himself, Antes bien, como está escrito, but as it is written, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. the reproaches of those who reproached fell on me. Entonces cada vez que surge un problemita de esto, So every time a problem comes up, deberíamos también pensar we should always think, cuál fue el ejemplo de Cristo. what was Christ's ¿Sabe example? cuál fue el ejemplo de Cristo? You know what his example was? En ningún paso que dio sobre la tierra se agradó a sí mismo. Never did he take one step by pleasing ¿Sabe cuál himself. fue la meta de Cristo? You know what his goal was? Agradar y obedecer al Padre. To please and obey the Father. Y él sabía And he knew que agradar
to please, y obedecer al Padre, and to obey the Father, tenía una meta, had a goal, la cruz. the cross. La cruz. The cross. ¿Saben por qué fue a la cruz Jesús? You know why he went to the cross? ¿Saben por qué Jesús decidió hacerse ser humano? You know why Jesus decided to become a human being? Obedecer y agradar al Padre To obey and to please the Father. para ir a la cruz por mí y por vos. To go to the cross for you and I. ¿Por qué? Why? Porque Él pensó en vos. Because he thought of you. No pensó en Él. He didn't think of himself. ¿No es tremendo ese ejemplo? Isn't that example the greatest ¿No one? es suficiente para aplicarlo a nuestras vidas? Wouldn't that be enough to apply to our lives? Y en vez de perder el tiempo en opiniones And instead of losing our time in opinions que no nos edifican, that don't edify anyone, sino que nos lastiman, but hurt each other, tomar el ejemplo de Cristo to take Christ's example, y tratar de agradar a Dios, and to be able to please God, pensando en el hermano, en la hermana. thinking of your brother and sister, ¿No te parece que eso es lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos? don't you think that that's what the Bible says that we should do? En vez de seguir hablando de cosas. Ya Instead está. of just continuing the same talk over and over Porque again, cada uno because every one of us va a dar cuenta de sí. will give an account about himself. Cada uno Everyone va a dar cuenta de sí. will give an account of himself.